por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Todos conocemos y todos sabemos, ¿sí?, lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando de una serie de misterios que están en la palabra de Dios, misterios que fueron revelados por los profetas también, pero ellos no conocieron tanto como Dios colocó en nosotros, los súnepos suyos, los colaboradores, los hijos de Dios. Amén. Y es por eso que nosotros en este momento estamos hablando de un misterio que se llama la iniquidad, el misterio de la iniquidad. En la medida que hemos venido desarrollando este tema, nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, de que es muy importante el poder conocer este misterio. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros lo conozcamos, en esa medida nosotros podemos conocer más del buen corazón, de los sentimientos de Dios, y que Dios es un Dios de amor y un Dios vivo que está cada día con nosotros y nos lleva para poder conocer más de Él, para podernos defender del ataque del enemigo, que es el príncipe de este mundo y que además de eso, siendo el príncipe de este mundo, está siempre dispuesto a atacarnos a nosotros como león rugiente. Amén. Y hemos aprendido que el enemigo en sí tiene un poder, tiene una fuerza muy fuerte. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de los comienzos, cuando él fue creado, cuando fue formado, se llamaba Luzbel, y ese ángel, que era un ángel que se encargaba de cuidar a Dios, encargado del cuidado de Dios, y además de eso se encargaba de alabar a Dios, de adorar a Dios. Y Dios había colocado en él una sabiduría especial en cuanto a la parte del conocimiento del canto, ¿sí?, de los instrumentos, y también del conocimiento de él para poder administrar todas las cosas de él, porque él era el administrador, era el que llevaba todas las cosas de Dios. Pero como muchas veces sucede, se le sube una chicha a la cabeza, ¿cierto? Y empezamos a creernos que somos más que el que es nuestro maestro. Y en ese momento entonces empezamos a caer, porque la palabra de Dios es clarita. Aquel que esté arriba no piense que todo el tiempo va a quedar arriba, sino que de pronto en un momento dado puede caer y puede quedar atrás. Y hasta se puede salir. Eso lo decíamos en la prédica anterior. Es así como este enemigo que tenemos, que es un enemigo que está día y noche, que no descansa, que no afloja para nada, ¿sí? Él está pendiente en cualquier momento que usted abra un poquito, abra nada más un poquito, ¿sí?, las puertas, ¿sí?, o la ventanita, así, por donde puede entrar el zancudito, y entra y se apodera de todo. La palabra de Dios dice que pasó el espíritu por la casa, y viendo que la casa que él había abandonado estaba bien arreglada, bien adornada, pero estaba vacía. ¿Y qué hizo ese enemigo? Fue y buscó otros 7 peores que él, y los trajo y los hizo y los depositó en la casa. Amén. Y es lo que muchas veces le puede pasar a uno. ¿Ve? Uno a veces cree que está en la santidad, que está súper bien, está tal cosa, y se le olvidan determinadas cositas, que es la que nosotros la vez pasada hablábamos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hermanos, la oración es muy importante. La oración en el creyente, en el cristocéntrico, es muy importante, porque es la que el enemigo le tiene temor. Si nosotros oramos mañana, tarde y noche, si nosotros hacemos de eso algo continuo, algo permanente, no permitimos ni dejamos que el enemigo de pronto pueda entrar a nuestra casa de oración. Amén. Y así es como estamos. Entonces sabemos que el enemigo tiene unas limitaciones, a pesar de que tiene mucha fuerza y tiene mucho poder. Sí, y esas limitaciones es que él, como una criatura, ¿sí?, que fue hecha por Dios, no puede tener más poder que Dios, ni más poder que la unidad, o sea, la unicidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él está por debajo en el poder con ellos, pero sí está ocupando un espacio muy especial y que tenemos que nosotros respetar. Es más, cuando fue la pelea entre Satanás y el ángel por el cuerpo de Moisés, el ángel, ¿qué le dijo? Que solamente Jehová lo reprenda. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos solamente que hablar la palabra de Cristo.
o sea, la palabra, que la palabra es la que él le tiene temor. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo venció a él, ya Jesús lo venció. Lo que Jesús está esperando es que se cumpla el tiempo que Dios dispuso, ¿ve? Que el Padre colocó, el tiempo de los tiempos, el final de los tiempos. Entonces, cuando tengamos nosotros que entrar dentro del proceso de ese final, donde el Señor, Jesús ya lo dijo en su carta, Él nos aparte del enemigo, nos aparte de la pelea con Él, y nosotros podamos entonces disfrutar de la gloria de Dios. Amén. Por eso que ese enemigo, lo habíamos dicho la vez pasada, la función que él tiene es de acusarnos, todo el tiempo acusarnos, pero fuera de eso, él no es omnipresente, ni es omnipotente, ni es omnisciente, es una creación más de Dios. Y como tal, él no puede estar en todos los lados, así como lo está el Espíritu Santo, así como lo está la palabra, y así como lo está de pronto Dios Padre, que es Espíritu. Entonces, hasta ahí más o menos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a hablar de una cosa que se llama la victoria del creyente. O sea, vamos a saber cómo el creyente, dentro de una matriz que tenemos que hacer, o que todos tenemos que hacer, que está basado en la parte de la administración, está basado en la parte financiera, está basado en toda la parte de una enseñanza sobre la parte de administrativo. Entonces tenemos una matriz que se llama matriz DOFA. DOFA quiere decir debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza. Esas 4 partes son las que tenemos que nosotros tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de victoria, la palabra se refiere a Nike. El comercial ese que aparece en los zapatos especiales se llama Nike. Esa es victoria. Y esa está en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces fíjense que nosotros al comienzo, cuando empezamos a explicar los misterios de la sabiduría de Dios, hablábamos, primero que todo hablábamos de un misterio que es importante, que se llama el misterio de la fe. Acuérdense que la pastora a nosotros ya nos explicó lo que es la fe y qué significa la fe en hebreo: firmeza y confianza. ¿Listo? O sea, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros empezamos ya a darnos cuenta de eso, de que la fe es importante para el cristiano y que la fe viene por el oír, entonces la fe es fidelidad y firmeza. Son las dos partes que tiene la fe. Entonces la pastora nos explicaba a nosotros lo que era la fidelidad y la firmeza en cuanto a la fe, que no es ya eso de que vamos a por el oír y que vamos a creer y vamos a decir: Señor, yo tengo fe, sino es la firmeza y es la certeza que usted hace, que usted permite, que usted desarrolla para poder usted confiar en lo que la palabra de Dios dice. Porque es importante que usted tenga ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría para que usted pueda caminar con certeza, que sea fiel a ese Dios al cual profesamos, que sea fiel a su palabra y que sea fiel en el concepto de que nosotros tenemos una fuerza, un poder que es dado por el Espíritu Santo, que es el que nos da a nosotros el dinamis, de lo que hemos hablado antes. Recuerda cuando hablábamos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. También se puede llamar Nicos, o se llaman Nicos. Eso está en Mateo capítulo 12 versículo 20, me permito leerlo. Dice: antes de eso, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquellas horas os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces nosotros a veces nosotros nos confundimos y queremos expresar las cosas que nosotros queremos expresar, pero es Dios, es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos da cómo hablar. Él es el que coloca la palabra en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ¿qué? Ir a la palabra y aprender de ella, conocerla. Porque si tú no la conoces, entonces, ¿vale? Y a pesar de eso, Dios a veces a nosotros, o sea, yo lo recuerdo y lo digo, porque Él, hubo unas veces que yo tuve necesidad de decir algo y Él me llevó la palabra, el Espíritu de Dios me llevó la palabra y yo pronuncié la palabra, y la palabra es eso. Es lo que tengo que hacer yo siempre. ¿Por qué? Porque es la victoria del creyente. Tengo que tener fe en lo que el Señor hace en mi vida. Es en Mateo 10:20.
Ahora, esa victoria se puede también presentar como el verbo. Eso anteriormente estábamos hablando de como nombre, o sea, como sustantivo. Ahora hablemoslo como verbo. Verbo, el término él es nikao, eso es en el griego. Y significa vencer, significa alcanzar la victoria. Eso está en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Los que ya tenemos que estar hablando sobre Apocalipsis, ya tenemos que estar estudiando esta parte. El que le corresponde al capítulo 15 ya tiene que estar estudiando lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Entonces nosotros podemos ser vencedores en Dios, vencedores porque Dios a nosotros nos colocó como vencedores. Vayámonos a Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso como está escrito. Amén. Entonces, antes bien sea Dios veraz. Porque es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Dios quiere que nosotros seamos buenos, Él es bueno para que nosotros podamos ser buenos. También seremos vencedores, óigame bien, estoy hablando de la victoria del creyente. Seremos vencedores o victoriosos de Cristo. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas yo les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? El Señor Jesús dice que nosotros tengamos paz. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Porque nosotros ya somos vencedores porque estamos en Él. Estamos en Él. No Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Nosotros pertenecemos a Él. Nosotros somos los pámpanos injertados en la vid verdadera. Tenemos que entender esos puntos, esos parámetros, porque son importantes. ¿Ve? Nosotros no caminamos al lado del Señor, nosotros caminamos dentro del Señor. ¿Por qué? Porque Dios permite que nosotros podamos estar en Él. Porque nosotros fuimos hechos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces dígame usted, ¿cómo puede mi cuerpo contener la inmensidad, la grandiosidad de Dios, si no es Dios el que verdaderamente hace, el que me acobija? La palabra de Dios dice en el Salmo 91, ¿qué es lo que dice? A ver, en el Salmo 91. Amén. Nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo. Es la sombra del Altísimo la que nos cobija. Es el Espíritu de Dios el que verdaderamente nos cobija a nosotros. En este momento están haciendo unos avances científicos, buscando una molécula que es la que es capaz de atravesar todos los cuerpos, tanto sólidos, los atraviesa completamente y sigue. Esa molécula, están buscando la molécula neutral, porque esa molécula, lo que pasa es que en la medida que esa molécula se disminuye o se aumenta de tamaño, cambia de color. Se vuelve amarilla, se vuelve verde, se vuelve azul. Es como si fuera un espejo del arco iris. Ahora vayámonos entonces a Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que ser vencedores nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser vencedores con el bien. Que nosotros no podemos ser vencidos. ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo la obra con nosotros. Lo que nosotros tenemos que tener esa convicción, esa certeza, esa firmeza de que Dios ya hizo por nosotros y que nosotros somos solamente unos sunergos, unos colaboradores de Él, que tenemos que hacer las cosas y creer, tener la certeza y la convicción de que así es. Tenemos también que ser vencedores por medio de la fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener una fe cierta, una fe real, una fe viva, una fe que realmente se demuestre en cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Tenemos que decir, esto es, pero con la palabra, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice así, que nosotros somos más, nosotros somos más que vencedores. Porque nosotros vamos de victoria en victoria. Tenemos que ser convencidos, certeros. Tenemos que hablar con firmeza. Uno muchas veces ve que el inconverso o el que está en el mundo a veces tiene fe y él afirma las cosas con una certeza. Y yo le comentaba hoy a Norita, le decía, hay una gracia de Dios que es una gracia natural, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no mira si yo soy bueno o si yo soy malo, tal cosa. Dios tiene un corazón, porque Jesús
se inmoló en la cruz, no fue porque se inmolara por Luis Pinto, ni se inmolara por decir por Manuelito, o se inmolara de pronto por decir por Martín. Dios se inmoló por todos nosotros. Dios no hizo asesión de personas con Jesús. Jesús vino, se crucificó, fue a la muerte, ¿sí? Y Él bajó, descendió a lo profundo, ¿sí? Para poder traer a aquellos que ya estaban dentro del conocimiento de Dios, en el amor en el Padre, ¿sí? Poderlos traer a un lugar especial y poder verdaderamente darnos a todos la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios, porque tenemos que creer y estar convencidos de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Hasta ahí estamos. Bueno, entonces sigamos. También tenemos que ser vencedores del mal. Eso ya lo dijimos en Romanos capítulo 12, versículos 21. Tenemos que empezar a mirar que nosotros tenemos que apartarnos del mal. O sea, tenemos que decirle al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento para poder saber cuándo estamos en el mal. Porque muchas veces nosotros estamos caminando con el mal de pronto, sin darnos cuenta, pero es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos da la convicción y la certeza, es el que a nosotros nos confirma y nos dice, está pasando eso. ¿Alguno de ustedes no le ha pasado eso? Sí, levante la mano, ¿quién es? Amén, perfecto. Ve que de pronto usted está hablando con alguien y el Espíritu le está diciendo a esta persona y le está mostrando qué es lo que esa persona va a hacer con usted. Y si usted es terco y bulo, pues lógico que va a caer, ¿cierto? Si no, acordémonos de Balaán, ¿cierto? Quería seguir subiendo, sí, el burro se detenía, ¿cierto? Y el burro se detenía, y él dele golpes al burro para que suba, hasta que le dijo el burro, mire, pero es que si subimos ahí está el ángel con la espada, ¿sí? Y nos va a matar. Y Balaán era un profeta de Dios, que después cambió. Porque muchas veces le puede suceder a muchos predicadores de la palabra o aquellos que de pronto están dentro de una denominación, son líderes, y viene de pronto, abren un poquito la puertica, se entra el mosquito le pica y empiezan después a querer buscar dinero, a querer buscar de pronto cosas, ¿sí? A nivel de títulos. A muchos cantantes cristianos les ha pasado eso, que andan buscando un título y se ponen eso en búsqueda del título. Y es cuando verdaderamente están perdiendo. Porque si nosotros somos vencedores en Dios, somos vencedores en Cristo Jesús, dígame, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Y dígame, ¿quién es el que a nosotros nos da como conviene? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que a nosotros nos da como conviene. Si yo necesito de pronto un helado, el Espíritu Santo, ¿sí? Intercede ante el Padre para que el Padre entonces envíe la provisión para que yo pueda comerme el helado. Un buen helado, pero es todo por intermedio de la voluntad de Dios. Fíjese que yo no les he dicho que el Espíritu Santo viene y me da, ¿cierto? El Espíritu Santo intercede ante el Padre para que el Padre, ¿sí? Él deposite, mande la bendición y nosotros podamos disfrutar de eso que anhelamos en nuestro corazón. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces nosotros íbamos, ahora, también somos vencedores. ¿Sí? Eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. A ver, Manuelito, léame Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 para poder explicar este punto de victoria del creyente. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces somos de unos futuros potentados, ¿sí? Vencedores. Ahora recordemos que cuando Jesús vino al mundo, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Pero después nosotros ya empezando a leer Apocalipsis ya nos damos cuenta de que ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya se volvió en el Cordero inmolado, que ha sido el vencedor y que es el que tiene poder, fuerza, ¿sí? Y es el que va a regir los destinos de nosotros, porque estamos en el final de los finales, estamos prácticamente buscando ya de la presencia, ya estamos todos buscando la unanimidad para poder alcanzar el reino de los cielos, amén, donde todos podamos unánime juntos, cogidos, riéndonos, cantando, gozosos, así como María cuando estaba saliendo, la hermana de Moisés, cuando estaban saliendo de Egipto. Ella cantó,
ya hizo un canto de alabanza, un canto de gracia. Hay un término que se llama jupernicao, que quiere decir más que vencedor. Más que vencedores, nosotros tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces nosotros somos más que vencedores ¿en quién? En Cristo Jesús. Dígame bien, yo no soy vencedor porque yo soy Luis Pinto, que de pronto me levanto pesas todos los días, levanto 200 kilos, sí, de pronto tengo un cuerpo grande, de pronto yo tengo, supuestamente me estoy comiendo pescado, vitaminas todos los días y tengo un cuerpo vitaminizado. No, es Jesús, es la fuerza del dínamo del Espíritu de Dios el que me da a mí la fuerza para yo poder ser más que vencedor. Yo no soy vencedor en mi carne, en mi cuerpo, yo soy vencedor en el Espíritu, en Dios, porque soy templo de Dios donde mora ese Espíritu. Amén. Pero usted también puede ser vencido, puede ser hecho inferior. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Adán y Eva eran más que vencedores. Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios mañana, tarde y noche. El Espíritu de Dios se movía por todos lados en el jardín del Edén. ¿Y qué pasó cuando ella permitió que entrara esa desobediencia, que entrara esa falta de el oír esa palabra cuando no tenía por qué haberlo oído? Entonces ella fue vencida, ellos fueron vencidos y fueron hechos inferiores. Eran más que los ángeles y perdieron esa categoría, o sea, se bajaron inmediatamente. Eso está en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 20, leámoslo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Amén. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que el primero, amén. Entonces tenemos que entender que hay una serie de cosas. Mire, una de las cosas que yo una vez, lo digo, una vez dije, bueno, yo voy a apartarme del Señor. Estoy cansado, estoy aburrido, sí, estaba deprimido de pronto y pensé, no tomé la decisión porque no, pero pensé y de pronto estaba recostado y se me vino a la mente algo y me dijo, usted, no solamente usted es el que pierde son todos los que están detrás suyo, todos los que usted con su oración, con su entrega, ¿sí?, ha hecho que la palabra mía sea la que esté por encima de ellos y ellos son vencedores y no los puede tocar para nada el enemigo. Entonces cuando yo me di cuenta de la importancia que tenemos nosotros, o sea, ¿qué tenemos nosotros detrás? O sea, ¿qué tengo yo detrás mío que yo esté sirviendo como una especie de capa de fortaleza para poderlos defender a ellos que de pronto no conocen del Señor o de pronto sí conocen pero no le han puesto demasiada atención y Dios está esperando el momento para poder, ¿sí?, estar en ellos, tocarlo, así como te ha tocado a ti, así como me ha tocado a mí. Si a mí Dios me tocó en un día, ¿sí?, a mí me hablaron del Señor en el año 82, ¿sí?, y yo conocí al Señor, o sea, yo busqué al Señor en el año 97, 15 años después. Pero veía la gloria de Dios, veía la gracia de Dios sobre mi vida, porque siempre la he visto. O sea, gracias a Dios Él me ha mostrado a mí y me ha hecho ver la gloria de Él que ha tenido conmigo, o sea, el amor que ha tenido conmigo. ¿Ve? Donde quiera que he ido, la gente conmigo ha sido misericordiosa, la gente conmigo ha sido amable, ha sido dadora. He recibido de ellos mucho. Cuando yo fui a España, cuando estuve ya haciendo la especialización, Dios por intermedio de ellos como instrumentos me dieron el conocimiento y me dieron más y más de lo que yo tenía que saber y lo supe. Y logré ir a otras partes y logré comer lo que yo quería comer, lo que anhelaba comer, que en ese momento yo pensaba que eran mis deseos. Comí carne, igual que la que como aquí en Bucaramanga, de buena calidad. Sí, la comí allá en España, donde en España hay una parte donde solamente se come carne de esa calidad, que es en la parte de, creo que es esto,
Yo estuve en la Universidad de Salamanca. En Salamanca yo estuve presentando un tema, dos pacientes, ¿sí? Presenté 2 temas de tumores óseos y fui invitado a comer a un restaurante esa noche y estuvimos en un restaurante donde me comí una carne parecida a la que me como acá. Nosotros aquí comemos la mejor carne que hay. ¿Ve? La comemos, o sea, la carne que es. ¿Ve? Usted come una carne que usted llega a la muerte, inmediatamente es como si fuera un pancito, pasa derecho el diente, o sea, es delicioso. ¿Ve? También tenemos la mejor yuca, también tenemos el mejor plátano, o sea, tenemos una comida deliciosa, tenemos las frutas, tenemos cosas que ni siquiera yo veía allá, y que había días en que el Señor decía, Señor, hoy quiero comer tal cosa, y el Señor la colocaba y había promoción, y en esa promoción nosotros podíamos entrar a comer cosas, amén. O de pronto en el clínico llevaban la comida y en esa comida estaba lo que yo le pedía al Señor. Por eso es que cuando nosotros tenemos un Dios, pero ese Dios a nosotros se nos muestra, nos da el conocimiento, nos da el entendimiento y nos da la sabiduría para nosotros poder conocer con quién andamos, cómo andamos y en qué forma andamos, es cuando nosotros empezamos verdaderamente a degustar esto. Yo lo degusto, o sea, a mí me gusta mucho, ¿ve? Yo disfruto, ¿ve? Y más que todo disfruto cuando veo la mano de Dios sobre todo mi caminar, sobre todo mi actuar. Hay 3 versículos importantes en los cuales se usa el término este que hablábamos. En Juan capítulo 16, versículo 33, que ya lo leímos antes y que lo repito, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, o sea, todo aquel que va al mundo nunca espere tener paz, porque va a tener aflicción, va a tener duda, va a tener recelo, de todo va a desconfiar hasta de su propia sombra. Si uno tiene de pronto una novia, si vamos a ver el caso mío, cuando yo estaba en el mundo yo desconfiaba de mi novia, desconfiaba, a pesar de que la veía que ella era buena, tal cosa y listo, yo desconfiaba de ella, yo todo el tiempo era viendo a ver dónde tenía la caída para poder decir. Pero la palabra de Dios dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, el Señor dice así, hijitos, vosotros sois de Dios, óigame bien, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, amén. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, porque hoy hablaré de 3 versículos, dice la palabra de Dios, el que venciere heredará todas las cosas vamos a heredar porque somos ¿qué? Coherederos en Cristo Jesús. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Entonces todo lo que nosotros le pidamos al Señor, todo lo que nosotros le intercedamos, todo lo que nosotros oremos, Él tiene inclinado el oído para poder responder, para poder estar. ¿Por qué? Porque dime cuál padre no le da al hijo lo que él le pidiere. Y tenemos un padre, un Abba Padre. Amén, ¿hasta ahí? ¿Comprendía estas 3 citas bíblicas? ¿Ya las apuntaron bien apuntaditas? Entonces en esta fórmula Dios promete la victoria total sobre el enemigo. Por tanto, debemos tener 4 fundamentos basados en la matriz DOFA, ¿sí? Vamos a conocer nuestras debilidades. ¿Cuál es la debilidad que tiene el cristiano? Todo cristiano cuando viene al camino del Señor cree que el Señor con Dios es miti miti. ¿Sí? No, Señor, si es que si usted me da tal cosa, yo estoy con usted. ¿Ve? Si no, no voy a estar con usted. Entonces él cree que Dios es un Dios, ¿sí?, donde yo lo voy ¿cómo se llama eso? A coartar, ¿cierto? Coartar o coartar. Coartar, ¿cierto? Voy a decirle, no, Señor, que si usted quiere que yo esté con usted, entonces usted es el que tiene que darme lo que yo le estoy pidiendo para yo entonces meterme en su vida, meterme a ser cristiano, cuando eso no es así. Nosotros lo entendemos y sabemos que no es así, mis amados hermanos. Pero para el desaliento de esta parte, ¿sí? Entonces dice en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Amén. Entonces el querer está en mí, ¿cierto? Pero mi mente, mi corazón, mi discernimiento no quiere hacer eso. Está en contra de eso.
Entonces tenemos que castigar la carne. ¿Cómo la castigamos? ¿Será que tenemos que ir a coger un látigo y así como lo hacían una secta? ¿Sí? Creo que hay una en la costa que toda la Semana Santa sí se la pidan, ¿sí? Se castigan con látigos y van cargando la cruz. Eso no es así, mis amados hermanos. Porque él dice que tenemos que ir es a Él. ¿A quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos dé la fórmula, que nos dé la palabra para poderla pronunciar y nosotros ser libres. Ser libres. Amén. En cuanto a la parte de la fuerza del cristiano, es cuando el cristiano vive todo el tiempo recurriendo a ¿qué? Cuando uno aprende una profesión, cuando uno está en la fase de aprendizaje, ¿qué es lo que uno hace? Todos los días uno va y busca, lee, aprende, quiere practicar, quiere hacer cosas, ¿cierto? Para poder cada día ser mejor, para poder cada día alcanzar supuestamente al maestro y ocupar un puesto dentro de ese plano donde está el maestro y poderse ganar lo que se gana el maestro, ¿cierto? Porque hay gente que también va con base a eso. Entonces vámonos a Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces fíjense que tenemos que ir a la palabra, tenemos que aprender de la palabra y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa revelación, ese conocimiento, esa sabiduría para poder nosotros caminar ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Caminar en Él, verlo a Él, o sea, tener de presente que Él es el que está. Yo les comentaba al equipo, o sea, el martes que estuvimos en la otra charla, sí les comentaba que a veces las sillas no son vacías. Las sillas no son vacías, las sillas están ocupadas por algo. Es como este espacio que tenemos está ocupado por algo. Si nosotros empezamos a analizar, este espacio está ocupado por las ondas hercianas. Si no, mire su celular a ver si no tiene internet. Mire su celular a ver si no tiene de pronto un mensaje. Y está usted sentado ahí. Entonces, ¿cómo pudo haber entrado el mensaje? Por las ondas, por este espacio que tenemos vacío, pero que no es vacío. Está lleno de cosas. Y es así como nosotros muchas veces creemos que no tenemos nada cuando lo tenemos todo. Cuando somos ricos, ¿sí? En riquezas en Cristo Jesús. Cuando nosotros a veces creemos que lo que pedimos, Dios no nos lo está respondiendo cuando Él dice que Él a nosotros nos está dando mucho más abundantemente, óigame bien, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces nosotros somos de victoria en victoria, somos victoriosos, ¿cierto que sí? De ya habíamos hablado de una matriz que se llama DOFA, debilidad. ¿Sí? Acuérdense que hablamos de la debilidad del cristiano, Romanos 7:18. Ahora hablemos de la fortaleza. Esa fortaleza del cristiano lo vimos cuando estábamos hablando de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora vamos a hablar de una oportunidad que tenemos, que es la debilidad del enemigo. O sea, el enemigo también tiene su debilidad. Y es lo que tenemos nosotros que aprovechar. Es cuando tenemos que ir a la escritura para definir cuáles son las debilidades que tiene el enemigo, o sea, el inicuo. ¿Cuáles son sus debilidades? Ya que él es débil en lo siguiente. Vamos a ver en qué es débil. El enemigo no nos puede tentar sin el permiso de Dios. Eso lo tenemos en Job, capítulo 1. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que estaba el maestro, estaba Yahweh, estaba sentado, sí, allá en el trono, y delante de él estaban los ángeles, y entre ellos estaba el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Listo? Entonces estaba él, pero él, ¿qué pasó? Él tuvo que decirle al Señor que le permitiera tocarlo, porque si no, no podía tocarlo, porque por más de que sea él, podía rodear el universo, el mundo, porque él no está en el universo. Él podía rodear el mundo, pero no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque no tenía permitido el tocar. Es una debilidad que tiene y es una fortaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Dios también sabe qué es lo que puede soportar su Hijo. Esto está en Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén.
Y fuera de eso, Dios no permite que el enemigo vaya más allá de lo que yo puedo soportar. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Amén. Entonces sí miramos que esa es la debilidad que también tiene el enemigo, pero es la fortaleza que tenemos nosotros, de acuerdo a lo que dijo Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? Entonces Dios no permite que el enemigo vaya más allá de lo que yo puedo soportar. Entonces todo lo que tengamos los cristianos, ¿sí? Toda aflicción, todo dolor, todo desierto, ¿sí? Eso es lo que anda buscando Dios, es saber cómo yo puedo defenderme, cómo yo busco el arma, busco las herramientas para poderme defender con base en la palabra que Él me ha dado para que yo aprenda, para que yo sea enseñado. ¿Sí? Eso lo dice. Entonces, dice que no permite que vaya más allá de lo que yo puedo soportar. O sea, Dios ya sabe hasta dónde puedo llegar yo. Dios ya lo sabe. Si nosotros miramos, cuando yo estuve desarrollando lo del libro de Habacuc, que dice que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Que está en el capítulo 2, 3. Entonces, en ese momento era cuando Habacuc tenía ese dolor, tenía esa angustia, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en este país o en este mundo. Nosotros vivimos angustiados porque vemos la maldad por todos lados, vemos la iniquidad por todos lados. Y Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ven? Pero es que Dios ya sabe hasta cuándo. Entonces, ¿qué hizo Dios? En vista de que el profeta le pedía y le decía todos los días, yo creo que ya lo tenía cansado. Entonces, ¿qué hizo? Le mostró lo que iba a ser el acontecer de esos días. Entonces le mostró a los asirios, ¿sí? Ya llegando al pueblo israelita, tomando el pueblo israelita, dispersándolo por todas las naciones, ¿sí? A las 10 tribus. Y después también le mostró cuál iba a ser el castigo de los asirios por haber maltratado al pueblo de Israel. Entonces cuando vio el profeta Habacuc, vio cuando se estaba formando el ejército babilónico, el ejército de los medos, ¿sí? Estaba formándose, y ese ejército estaba viniendo, ¿sí? Ya estaba formándose, y era agresivo, era asesino, era una lacra, y se estaba formando. Y entonces el profeta lo vio y dijo, bueno, Señor, ¿y por qué usted va a castigar a mi pueblo que está en lo malo? Sí, pero ¿por qué lo va a castigar con ese asesino, con ese cruel? Dijo, pero es que para eso lo he mandado yo a usted, para eso yo le he dicho que usted vaya al pueblo y que le diga, mire, arrepiéntense, pídenle al Señor, doblen rodilla, entren en silicio, hagan endecha, porque viene el momento del juicio de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros en este tiempo? Nosotros en este tiempo, Dios a nosotros nos está mostrando que viene el juicio de Dios, pero también nos está enseñando su palabra y su misterio para que nosotros podamos conocer de Él, para que en la medida que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, conozcamos del Señor, conozcamos de la sabiduría de Dios, en esa medida nosotros entremos en oración, nos arrepintamos, ¿sí? Y miremos hacia lo alto, hacia el sitio donde está Dios, así como Dios le prometió a Salomón. ¿Sí? Si todo el pueblo mirare hacia esta parte, ¿sí? Y se arrepintiere de sus pecados, yo lo perdonaré de todos sus pecados. Entonces lo que está haciendo Dios en este momento nos está mostrando que hay un tiempo que viene, que empezamos a verlo, Mateo 24 y 25, que empezamos a tener esa visión y esa certeza de que viene, de que Dios ya está colocándolo. Pero también sabemos por la palabra de Dios, dice que Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba al cielo, ¿a qué? A preparar habitaciones, ¿para quién? Para nosotros. Entonces tenemos que mirar eso, lo que le dijo Dios al profeta Habacuc. Dijo, mire, pero si es que el pueblo se arrepiente, yo lo cambio. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo también 1. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? También le dijo lo mismo.
Y estamos hablando del pueblo judío, ¿cierto? ¿Ven? Del pueblo que fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. El pueblo que estaba en Babilonia. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? A Jeremías Dios le dijo que entonces él en 70 años lo iba a sacar otra vez, iba a sacar el remanente, y ese remanente lo iba a traer nuevamente al pueblo, a su tierra prometida, para que él volviese otra vez a crecer, ¿sí? Que volviese otra vez a echar hojas, que volviese otra vez a flores y que volviese otra vez que volviese otra vez a dar fruto. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, por más de que sea, siempre comete los mismos errores. Y es lo que nos pasa a nosotros también. Hay una canción que dice que uno siempre se tropieza en la primera piedra, creo que era ¿de quién? Sí, en la misma piedra, ¿sí? ¿De quién era el cantante? Julio Iglesias, ¿cierto? Tropecé de nuevo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es lo que nos sucede a nosotros cuando no estamos en el plan de Dios, no estamos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios en nosotros nos redarguye, el Espíritu de Dios en nosotros nos enseña, nos guía, nos lava, nos limpia, para poder nosotros conocer de la palabra, o sea, para que la palabra se haga manifiesta y la verdad venga a nosotros y nosotros podamos ser verdaderamente testimonio de la palabra de Dios. Así como Jesús fue testimonio de la Torá, de la palabra de Dios, los discípulos fueron testimonio de Jesús y nosotros somos testimonio de los discípulos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, es así como nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque ya en los profetas, óigame bien, sí les he hablado de 3 profetas, ¿cierto? 4 profetas de pronto, ¿sí? Donde les he hablado de lo mismo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Acuérdense que les hablé a ustedes de Malaquías capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo creo que fue el 9, ¿sí? Donde les hablé que en Malaquías ya se hablaba del espíritu de Elías que vendría en el momento del nacimiento de Jesús. Juan el Bautista era el espíritu de Elías en ese momento, creo que es Malaquías 4, y también les hablé del espíritu de Elías que vendrá en estos tiempos y que andará buscando que nos arrepintamos. De pronto nosotros no, porque nosotros ya vamos a ser apartados por el Hijo, por el ángel, por el Espíritu de Dios, vamos a ser apartados para que venga entonces el tiempo de la tribulación, que son 7 años, 3 y medio y 3 y medio. Y en ese momento, en la mitad, aparecerán los 2 testigos. Uno va a ser Elías, el espíritu de Elías. Y el otro, no sabemos si de pronto es otro espíritu, de pronto puede ser Moisés, como de pronto puede ser otro. ¿Ve? No se sabe cuál es el segundo. El primero sí ya se sabe por qué, porque en Malaquías, el profeta Malaquías ya hace referencia a eso. Amén. Y es lo que está con base en la palabra. Entonces ya sabemos cuál es la otra debilidad que tiene el enemigo, ¿cierto? Que el enemigo, por más de que sea, ¿sí? Por más de que sea, Dios le permite que nos toque. Dios le permite que sea usted tocado, que tenga aflicción, que tenga de pronto un desierto, que tenga de pronto una duda, ¿sí? Pero es usted, mi amado hermano, en su conocimiento de la palabra, sí, en la fortaleza que Dios le ha dado, en lo que Dios a usted le ha enseñado para que usted diga el débil, fuerte soy, en Cristo Jesús. Tuvimos un testimonio aquí de la hermana Miriam, ¿sí? Que estaba durmiendo, que estaba con sueño, que estaba en un sueño profundo, sí, y el Señor le colocó una palabra para que ella se pudiese defender en el poder del Espíritu. Y es así como nosotros llegará un momento en el cual estamos hablando del Señor, o de pronto no estamos hablando de Él, y de pronto entramos en una charla con alguien, y el Espíritu de Dios trae a nosotros la cita bíblica. Entonces, por eso Dios nos permite que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros siempre seamos de victoria en victoria, que seamos victoriosos. ¿Ve? Hay una cosa que Jesús dijo, y está en Juan capítulo 17. Juan le dijo al Padre, Padre, glorifícame para poderte glorificar. Pero también glorifícalos aquellos a los que tú, porque lo que tú me has dado, a ninguno lo he perdido, salvo el de la maldición, que era Judas. Pero el resto todos fueron salvos, todos son salvos. ¿Por qué? Porque todos van a conformar las puertas del templo.
allá donde estemos nuevamente en la Jerusalén celestial. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 50, como vayamos a Santiago. En Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4, a ver, Manuelito. Y Glorita, búsqueme a Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Bueno, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, ¿qué dice la palabra? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros somos guardados por Dios por medio de la palabra que será manifestada ¿cuándo? En el tiempo postrero. Amén. Entonces ya habíamos dicho que hay una, o sea, en la matriz hay una oportunidad, ¿cierto? Que es la debilidad que tiene el enemigo, ¿cierto? Habíamos dicho que no nos puede tentar sin el permiso de Dios. Habíamos dicho que Dios coloca en nosotros una fortaleza, nos enseña y permite que el enemigo nos ataque hasta donde sabemos que puede llegar. De ahí más adelante él no puede seguir. Fíjate que en Job lo llevó prácticamente hasta un mínimo. O sea, mínimo, ¿no? O sea, él era algo que ya no tenía hoy día, ¿sí? Tenía unas úlceras grandísimas, ¿sí? Todo el tiempo vivía rascándose, ¿sí? Pero su mente estaba ¿en quién? Su mente estaba en Dios. Él estaba siempre pendiente de su palabra, su corazón y su mente estaba en Dios. ¿Y el enemigo qué hizo? Pues sí, le tocó de pronto le tocó las piernas, le tocó los nervios, le tocó una serie de cosas que cuando vino el momento en el cual vino la restauración, o sea, vino el momento en el cual volvió otra vez Dios y entró con su poder infinito, ¿qué hizo? Restauró todo, hasta lo más mínimo. Le restauró hasta los bienes, porque tuvo el doble. Le restauró hasta los hijos, porque tuvo unos hijos, pero más preciosos que los anteriores. Entonces Dios solamente llega hasta ese sitio, le permite al enemigo que nos toque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Y qué le decían los amigos de Job? Porque usted de pronto pensó mal, porque de pronto usted hizo algo mal, porque de pronto usted maquinó algo mal. Cuando Job no había maquinado, hasta la mujer dijo que se arrepintiera, que dejara a un lado a ese Dios. Y él no atacó a la mujer, Dios no atacó a la mujer, Dios se la dejó y la mujer le tocó otra vez parir 7 hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Hay otra forma más, y es que otra debilidad que tiene el enemigo, que es que él no puede ser resistido. O sea, él en un momento dado va a atacarnos, y si nosotros le oponemos, si nosotros nos enfrentamos a él, no nos enfrentamos para acabarlo. ¿Por qué? Porque lo único que lo puede acabar es Dios, porque ya está escrito que él va a terminar ¿dónde? En el lago de fuego, ¿sí? Para morir definitivamente. Pero nosotros nos podemos defender de él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces tenemos que saber la forma como él nos ataca. ¿Ven? En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces sabemos cuáles son las maquinaciones del maligno, porque eso están escritas en la palabra. Entonces, como nosotros no ignoramos la maquinación del enemigo, entonces nosotros estamos prestos, ¿sí? Prestos a defender lo que tenemos. ¿Qué le pasó cuando la persona cristocéntrica se duerme? ¿Qué sucede? Va el enemigo, ¿sí? Y siembra la cizaña en buen terreno. ¿Sí o no? Eso lo dice la palabra. Va el enemigo y siembra la cizaña. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? Vamos a tumbar todo, vamos a derribar todo. No, deje que crezca, y entonces en la medida que crezca, entonces la cizaña la apartamos, ¿sí? Del trigo verdadero, o sea, del fruto de bien. Porque el fruto que da la cizaña es un fruto que lo conoce la persona que siembra. Vayamos entonces entonces ya vimos, ¿cierto?
El enemigo no soporta ser resistido, ¿listo? Tenemos que saber cómo nos ataca el enemigo. Debemos estar atentos como guardianes y esperarlo a él. Eso está en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. ¿Tenemos que ser qué? Sobrios. Y tenemos que Velar. velar, ¿cierto? Entonces velemos, entonces oremos, pidámosle al Señor, cuando nos acostemos, acostémonos, sí, pero antes de acostarnos, oremos y cubramos, o sea, y pidámosle al Espíritu de Dios que verdaderamente esté justapuesto en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que Él no permita que el enemigo pueda tomar parte de nuestro espíritu. Cuando nosotros estemos cubiertos por la capa, por la armadura, cuando nosotros estemos llenos de Dios, entonces debemos también tener ¿qué? Una protección adecuada. Creo que fue la vez pasada o la antepasada que les hablé a ustedes de la armadura de Dios, ¿sí? En Efesios capítulo 6, ¿cierto? Entonces debemos tener la protección adecuada cuando tenemos que usarla para que el enemigo no pueda. Pero óigame bien, la armadura es una armadura. Yo le pregunto a usted, ¿será que usted de pronto puede ir a la calle, de pronto sin blusa y brasier, pero lleva el pantalón puesto y lleva los panties y lleva zapatos, pero está indefensa en cuanto a la parte del cuerpo, ¿cierto? ¿Será que usted de pronto puede ir pensando en otras cosas diferentes y que de pronto sale a la calle y va caminando por la calle y el enemigo le manda a usted un carro para que le atropelle y usted, si no tiene conciencia en ese momento, usted es atropellado? Entonces tenemos que estar metidos en eso, tenemos que estar atentos como guardianes, tenemos que saberlo. ¿Ve? ¿Qué nos puede pasar en la calle a nosotros? ¿Cómo nos puede el enemigo atacar en la calle? Yo cuando me monto al carro, lo primero que yo hago es pedirle al Señor que nos proteja. ¿Ve? Y he visto, vamos que voy con la pastora a llevarla a su apartamento, tal cosa en la ciudad de la Real de Minas, y pasan las motos, pero es que son una locura. Si uno dice, bueno, ¿y por qué no le pegué? ¿Por qué no lo atropellé? Entonces una pregunta, ¿por qué no lo atropellé? Porque el ángel lo quita, el ángel hace la capa, hace ese punto Yo pienso que de pronto si yo pudiese preguntarle al motociclista qué le pasó, él va a decir, algo me empujó, ¿cierto? Sin darse cuenta. ¿Ve? Porque ahí está la presencia de Dios, porque ahí está lo que a nosotros, Él está atento para podernos defender, para poder estar con nosotros. Él no permite que nosotros caigamos en cosas, ¿sí?, que el enemigo nos pueda de pronto utilizar muy fuerte. Entonces Él llega hasta un momento en el cual está, ¿cierto? Amén. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17 está la capa. Yo los invito a que lo lean, durante esta noche, léanlo durante un mes, para que de pronto puedan grabar cómo se colocan ustedes la capa, la armadura de Dios. Efesios 6, versículos 10 al 17. Y una de las cosas importantes que el enemigo no puede, es la sangre del Cordero. Es algo fuerte para él, es algo enorme para él, es algo que él no puede, ni siquiera puede, es que ni siquiera puede pensarlo, porque donde lo piense, se convierte. Y entonces pierde él, porque él está para eso, ¿cierto? Él vino fue para robar, para destruir y para matar, ¿sí? Entonces, si él dice la palabra correcta de Dios, ¿qué pasa? Pues entonces, por eso le preguntaban a los discípulos a Jesús, le decían, maestro, ¿por qué usted siempre habla en parábolas? ¿Por qué no nos dice, por qué no habla en parábolas para todos y por qué a nosotros usted nos trae aparte y nos enseña cosas? Digo, porque es que, ¿sí?, no puedo, hablarles a aquellos, porque si oyen la palabra verdad, ¿sí?, y oyen y entienden mi palabra, entonces se convierten. Y hay algunos que no tienen oídos para oír ni tienen ojos para ver. ¿Entendido hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos perdidos? Hermano, ¿estamos perdidos? Estamos bien, ¿cierto? Amén, gracias a Dios. Entonces, el enemigo no puede soportar la sangre del Cordero, la sangre del Cristo, ni el testimonio que nosotros damos. Óigame bien, si usted da un testimonio fiel y verdadero, ¿sí?, es porque el Espíritu de Dios mora en usted y porque usted reconoce al Cristo.
porque usted lo tiene en su mente y en su corazón. Porque usted, lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 18, leámoslo para poderlo llevar a un momento preciso. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces es algo que viene por intermedio del poder del Espíritu. Es el que me dice a mí la verdad y me convence a mí de error. Acuérdese que en la parte de Dios dice que Él nos convence a nosotros de juicio, de pecado y de qué más, y de justicia. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Amén. Porque Él está en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ir a donde Él y decirle: Señor, amado Espíritu de Dios, revélame, muéstrame qué es lo que yo estoy haciendo mal. Sí, una de las cosas, uno de los principios importantes de esto, del misterio de la iniquidad, es poder conocer cómo se maneja, cómo se comporta el enemigo. ¿Cuál es la matriz dofa del enemigo? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es la debilidad que estamos hablando? ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? ¿Cuál es la amenaza que él tiene? Porque la amenaza que él tiene es la sangre del Cordero. La amenaza que él tiene precisa es la sangre del Cordero. Y por intermedio de la sangre del Cordero es que nosotros somos testimonio fiel de Él. Entonces Él no nos puede tocar para nada, porque Él nos respeta por más de que sea. Vayámonos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus días hasta la muerte. Amén. Entonces nosotros tenemos que morir por la verdad, porque Cristo murió por la verdad. Ahora miremos, habíamos visto de la debilidad de quién, del enemigo, ¿cierto? Ahora hablemos de la fuerza del enemigo para poderlo vencer. Habíamos hablado la vez pasada de que soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Entonces nosotros estamos ya advertidos. ¿Advertidos en qué? En que hay un misterio de iniquidad, que hay un espíritu de iniquidad y que en este momento habrá un hombre de iniquidad, ¿ve? Que es el anticristo. Y ese hombre de iniquidad va a venir, o ya está, y que va a convencer a todos, porque la palabra dice que convencerá hasta aún aquellos que están en la palabra. Entonces tenemos que nosotros pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos muestre, ¿sí? Y que nos dé ese olfato, ¿sí? Que nos dé ese oído, que nos dé esa visión y ese tacto para poder saber con quién estamos. Porque es que los órganos de los sentidos fueron hechos para eso. Los órganos de los sentidos fueron hechos para que usted pudiese disfrutar de la presencia de Dios. ¿Ve? El tacto fue hecho para que usted pudiese sentir la presencia del Espíritu de Dios y pudiese tocar. ¿Ve? Los ojos para poder ver visiones y sueños, como dice la palabra de Joel. La boca, ¿para qué? La boca para poder hablar lo pertinente, lo indicado, lo prudente, palabra de consuelo, palabra de consejo, palabra prudente, palabra que venga de Dios, ¿sí? Para poder hacer palabra profética de Dios. Y la boca también tiene otra función, que es la de ¿qué? Que es la de poder comer el pan que viene día a día, que es nuevo. Hablábamos la vez pasada que Dios no puso a que los que caminaban por el desierto comieran de una porción de maná que fuera pasada. Él le decía: cójanse solamente la porción del día, pero la que ustedes asimilen, la que ustedes aguanten. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuánta porción de maná deben comer ustedes todos los días? ¿Ustedes le han preguntado al Espíritu de Dios cuánto tengo yo que comer todos los días de maná? ¿Cuántos versículos debo yo comer todos los días para poder estar comiendo maná, la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos? No sabemos. ¿Cuántos versículos tenemos? Ahora, no estoy diciendo que tengan que aprenderse toda la palabra, porque es que yo me he dado cuenta de que el hecho de que yo sepa toda la palabra no quiere decir que yo sea ungido del Señor. Quiere decir es que tengo un talento que se llama una memoria fuerte, que yo puedo grabar todo y poderlo decir. Pero una cosa es mi memoria, mi talento como memoria, ¿sí? Como conocimiento, ¿sí? Y otra cosa es cuando yo tengo la revelación de Dios, que es la que me permite poder estar en la presencia de Dios, poderlo ver, poderlo conocer. ¿Cuántas veces ustedes han olido el aroma del Señor? ¿Cuántas veces ustedes han olido ese aroma tan bonito, tan especial? En el año 1999, 98, yo empecé en el 97 y yo le pedí al Señor muchísimo que me diera el aroma de Dios, el aroma que Dios tenía para yo poderlo
poderlo tener, poder decir, wow, está Dios conmigo. ¿Por qué? Porque siento su aroma, siento ese aroma especial que Él tiene. Y una noche yo pertenecía a un grupo que se llamaba Hombres de Valor, en la anterior denominación que yo estaba. Y Hombres de Valor, nosotros orábamos, creo que eran dos días en la semana. Y nos íbamos y hacíamos oración y le pedíamos al Señor que nos diera mucho conocimiento. Y yo le estaba pidiendo al Señor que yo quería oler, que quería tener ese aroma que Él tenía. Y una noche que estábamos haciendo oración, todos ahí reunidos, pues lógico, todos unos trabajan durante el día y vienen, ¿sí? Y tan pronto salen del trabajo, inmediatamente se venían. Y así éramos todos, o sea, nadie se perdía un momento de oración de esos. Y empezábamos a las 6 de la tarde. ¿Ve? Y llegaban todos sudorosos que trabajaban, pues unos eran obreros de obras y tal cosa, y llegaban todos sudorosos con su ropa y todo, y listo. Y nos sentábamos todos a orar. Y yo le pedí tanto al Señor, y el Señor me dio a mí el aroma de Él, y yo me levanté y olí a todos. O sea, ¿y usted qué huele? ¿Usted qué huele? A ver si ellos habían traído, por decir, uno que de pronto se bañó y se echó perfume a la lata, ¿cierto? Como muchas veces le pasa a los novios, ¿sí? A los novios bobos, ¿sí? Que creen que porque llevan toda la botella de aroma, entonces la novia se va a quedar enamorada, ¿cierto? Y de pronto lo que hacen es que vomite. Entonces me levanté y yo les estaba a todos, y yo me di cuenta de que nadie olía como olía ese perfume, un perfume de nardos, pero delicioso. Y ahí entendí que yo estaba con Él, que Él estaba conmigo, pero yo estaba metido dentro de Él, o sea, Él me amaba, Él me amó, me ama y me amará, ¿sí? Porque la palabra en Apocalipsis dice que, ahorita que oigamos mañana noche el resto de lo que falta de Apocalipsis capítulo 1, yo les pido que lo oigan, y que lo oigan con paciencia y con amor, amén. Entonces, hay una fuerza del enemigo que también tenemos que conocerla, porque él puede vencernos, porque él maquina, él hace cosas que muchas veces nosotros no creemos que de pronto la pueda hacer. Por ejemplo, primero, permite que nosotros, hace que nosotros permitimos que seamos decepcionados. Cuando usted le pide al Señor muchas cosas, cuando usted quiere que el Señor le dé a usted pispristis, cuando usted quiere tener casa, carro y beca, cuando usted no sabe si de pronto podrá manejar eso y pierde su alma. Y es lo que Dios no quiere, que usted pierda su alma. Entonces, esa decepción, eso está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Óigame bien, a los que aman a Dios. No es que yo diga yo lo amo, pero en mi corazón no está Él. No es que diga yo amo a Dios para que la gente se dé cuenta de que yo amo a Dios. No es que le pase como le pasa a muchos, como le pasa a muchas personas, sí, que de pronto en un momento dado creen que aman a Dios, ¿sí? Andan con la Biblia debajo del brazo, pero ni siquiera saben ni la portada de la Biblia que tienen. Amén. Sí, hasta ahí vamos entendidos en eso. Entonces, esa decepción trae un desaliento, que es la segunda parte de eso. Entonces me desanimo. Empiezo yo a decir, wow, ¿por qué Él no hace conmigo si es que yo soy, sí, como decir, la niña de sus ojos? ¿Por qué Él no oye lo que yo le pido cuando Él tiene que oír lo que yo le pido? Entonces eso hace que me desanime. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere saber cómo está su corazón, cómo está su fortaleza. Si usted cree en Él, ¿por qué usted cree en Él? Entonces ese desánimo, eso está en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, no lo veamos todo. Y esa decepción, ese desaliento, trae una desesperación, mi amado hermano. Ese lo desespera a usted. Usted no quiere estar porque ya no recibe. Usted no quiere estar porque quiere que Dios sea el bombero. Usted no quiere estar porque quiere que Dios sea el que a usted lo saque de pobre. Pero no es así, mi amado hermano. Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados.
¿Sí entendemos ahí? Entonces, por más de que sea, ahí está la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8, que estamos, ¿qué? Tribulados, mas no, ¿qué? Mas no angustiados, ¿sí? Estamos en apuros, ¿sí? Pero no desesperados. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que Él quiere que nosotros, ¿sí?, seamos, como yo lo decía la vez pasada, seamos adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad. No miremos la carne, mi amado hermano, miremos el Espíritu de Dios. No miramos la carne, miremoslo con otros ojos, con los ojos de Dios. Hablemos con la boca de Dios. Hablemos palabra de Dios, para que cuando salga, vaya y haga la obra y regrese con algo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo es oro, ¿sí? Estamos en televisión, ¿cierto? Y entonces, como televisión dice que tenemos que rendir, ¿vale? Entonces cerremos los ojos, vamos a pedirle al Señor que nos diga, ya nos faltan poquitos, clasificando cada cosa del enemigo para que nosotros podamos definir eso. Después hablaremos de la duda. ¿Qué trae la duda? ¿Hacia dónde camina la duda? ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuál es la segunda parte de eso? Amén. Entonces, Padre Celestial, gracias, Papito Dios, por habernos dado un conocimiento, un entendimiento, y sabemos que la sabiduría viene de ti, mi amado Dios, en cada uno de nosotros. Te pedimos, mi amado Dios, que seas tú grande, hermoso y precioso, y que nos lleves, Papito Dios, nos lleves dentro de este caminar para poder entender más, para poder conocer, ¿sí?, para que tú, Señor, nos enseñes, nos muestres, y que podamos nosotros, Señor, navegar en ese mar lleno de conocimiento, de entendimiento, lleno de todo, Señor, y que podamos recibir todo lo que tú tienes para que podamos tener firmeza y fortaleza en ti, Papito Dios, para que podamos verdaderamente ser, como la pastora dijo, ¿cierto?, que seamos fieles a ti y que seamos firmes, convencidos de que lo que estamos viviendo es porque tú lo traes para nuestra vida, convencidos de todo lo que tú tienes en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que nos lleves con bien, Señor. Te pedimos que esta noche sea una noche maravillosa, que podamos, Señor, que tú nos ayudes a discernir, a profundizar todo lo que aprendimos, para que aprendamos cómo tenemos que manejar esa matriz, para que sepamos cómo manejamos esos 4 elementos, para poder nosotros ser cada día de victoria en victoria. ¿Bien? Llévanos con bien a la casa, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.